Saludos cordiales, Máser María Fernanda Contreras y Mayra Samaniego. Mi nombre es Raquel Murillo y el tema a tratar en esta entrevista como parte del proyecto de lenguaje y comunicación es la importancia de la lectura. Para esto, tengo el agrado de contar con la presencia de Eduardo González, psicólogo experimentado y con una amplia trayectoria en psicología educativa. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola, hola. Gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy a las órdenes. Qué bueno, muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, les comento, la importancia de la lectura es un tema que abarca mucho, pero me gustaría empezar por conocer cuál es el concepto que se percibe de la lectura en la psicología. ¿Qué nos podrías decir de esto, mi estimado Eduardo? Bueno, la lectura, como algunas de las actividades que pueda desarrollar un ser humano, realmente es favorable. Es favorable si obviamente hay de parte del ser humano la motivación para realizarla, ¿no? Eso favorece su psicología, su desarrollo cognitivo, afectivo, volitivo también, a su salud mental en general. Pero repito, reitero, siendo una actividad, debe realizarse realmente con las ganas, con la voluntad, aunque sea esta, pues, digamos, moderada, que no tenga un gran deseo de la parte de la persona, pero tiene que haber una motivación. Si no, obviamente no va a servir en sí. La lectura es importantísima, ya lo sabemos nosotros, porque nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento, nos permite tener información, conocer el pensamiento de otras personas, incluso nos ayuda a ser empáticos, a poder comunicarnos de mejor manera con otras personas, a entender un poquito la diversidad que existe en el mundo, ¿no? Entonces, insisto, como toda actividad, desde la psicología tenemos que plantearnos de que realmente hay un interés o se facilite que haya los medios para que se capte ese interés, para que la actividad no sea una actividad más, ¿no? Sino que tenga en sí un aporte para el desarrollo integral de una persona. Ok, muchísimas gracias. ¿Cómo crees que nos ayuda la lectura en el proceso de aprendizaje y formación de los individuos? Bueno, siendo algo importantísimo, como digo, un hábito de comunicación, la lectura, realmente le permite, por ejemplo, desde el lenguaje, ¿no? Tener un poco más de conocimiento de diferentes, por ejemplo, palabras, formas de escribir algo, y también, como dije hace un momento, pensamientos de otras personas, experiencias de otras personas, conocimientos que estaban alejados de nosotros y que al momento de incorporarlos con nosotros aumenta nuestro bagaje de información importantísima al momento de ejecutar una decisión. Como dije hace un momento, no solamente es el aspecto cognitivo, no solamente es el aspecto afectivo, sino que como seres humanos sabemos que estamos desarrollando, y por ejemplo en la educación buscamos el desarrollo de la autonomía, con responsabilidad, en otras palabras, la formación de la voluntad. Para que haya una buena formación de voluntad, es necesario también que exista un lugar, un depósito de información, de referencia, el cual pueda ser utilizado al momento de decidir. Entonces, la lectura aporta, en este caso, información importantísima para nosotros poder tomar decisiones. Eso es algo importante, ¿no? Ahora, yo creo que si la lectura es agradable o se plantea agradable de acuerdo a la singularidad de cada ser humano, porque es un poquito complicado decir eso, pero puede ser que hayan lecturas que representen una cantidad de información muy motivante para 30 de 36 personas, pero para 6 no. Pero nosotros podemos buscar la manera de encontrar los motivos que podrían llevar a esas otras 6 personas a hacer la lectura. Pero insisto, es importante que la persona tenga esa motivación porque
desde ahí, desde el gusto por esa lectura, van a encontrar el repunte de otro tipo de intereses. Yo quería comentarles que cuando era pequeño, mi mamá, para fomentar la lectura en mí, utilizaba libros de santos, ¿no? De biografías de santos, ¿no? Y esos libros tenían dibujos. A mí me llamaban mucho la atención los dibujos. De hecho, pequeño me compraban revistas de Disney y obviamente los dibujos y las caricaturas eran algo atractivo. Pero una vez que yo encontraba esa atracción, me procedí a leer, ¿no? Y así fue. Y mi mamá fue con otros libros ya un poquito más grandes, que de pronto eran de mi interés, porque tenemos que darnos cuenta que el hecho de decir que la lectura es importante no la podemos generalizar, que todos tienen que leer, porque somos seres humanos diferentes. Hay algunos que aprenden más visualmente, viendo un libro, pero hay otros que aprenderán más escuchando. Entonces, ahora que existen los audiolibros, Ujú. entonces habrán personas que dicen, no, yo no quiero leer, yo quiero escucharlo y aprendo mucho más y capto mucho más. Alguien va a decir, sí, pero también necesitas aprender a conocer palabras, a diferenciarlas, saber escribir bien. Sí, sí, pero dentro de esa singularidad que mencioné hace un rato, de pronto si parto por un audiolibro puedo conseguir la motivación de escucho una palabra que no conozco, asiago. Ay, ¿qué es eso? Escuché una palabra asiago que decían, le pongo un poquito el retorno a la grabación y vuelvo a escucharla. ¿Qué significa? Ya viene mi inquietud y voy y busco en un diccionario qué significa esa palabra, pero partió de algo auditivo, no de algo visual. Entonces, es tomar en cuenta eso. ¿Desde qué edad empezaste a sentir ese afín por la lectura? Como comentabas hace un momento, que tu mamá te compraba libros desde pequeño, pero ¿desde qué edad empezaste tú a sentir como esa atracción de leer? Yo recuerdo que en mi casa habían las famosas enciclopedias, El Mundo de Claro. Niño, y insisto, en mi caso eh, era la imaginación, ¿no? Yo veía no es que le voy a decir que me gustaba a los 8 años o 7 años, que es lo que recuerdo, me gustaba leer, no, pero recuerdo que había esos libros y veía imágenes, y esas imágenes me transportaban, y en un momento determinado veía unas letras abajo y comenzaba a leer, y comenzaba a leer. Entonces la atracción en mi caso iba por esa parte de la fantasía, de que había algo que me llamaba la atención, iba por eso. Ah, y también dentro de esos libros habían juegos. Yo recuerdo esos famosos juegos que se hacían con los dados y que uno Ujú. iba adquiriendo conocimientos y mira, esto pasa así, venían en los libros. Entonces, es ¿De que qué edad en sí tú recomiendas que como padres fomentemos el hábito de la lectura en los niños? ¿Desde qué edad estarían ellos aptos para ya empezar a leer y captar en sí, ¿no? Lo que empiezan a leer. definitivamente desde el momento que el niño puede apreciar lo que está en su entorno, dibujos, imágenes, ¿no? Puede captar, ya desde ahí está desarrollándose el hábito de la lectura. Le va a decir, sí, pero no está leyendo. Sí, pero por ahí ingresa. Insisto, hay que buscar que en el niño, por ejemplo, le presentan una tablet, ¿no? Mm. Y ahora que utilizan una tablet o un celular, y muchos niños son atrapados por las luces, Sí. por lo que presenta. Ya cuando el niño ya aprende a reconocer letras, puede leer, aunque sea levemente, ya esas imágenes, si tienen abajo algo escrito, le dice, mira, la explicación de esa imagen está ahí abajo, leamos. Entonces ahí comienza, ¿no? Desde la lectura propiamente dicha, pero vuelvo y digo, el interés viene mucho más atrás, cuando uno le facilita imágenes que son atractivas, les llama la atención, y como es natural en el niño, la curiosidad va a llevarlos, obviamente con la guía respectiva, a leer esa información. Entonces, si vamos estimulando desde pequeños esto, ya la lectura va a ser una costumbre. Cuando decimos que es un hábito de la comunicación, recuerde que el hábito es la repetición de conductas, se forma un hábito cuando se va repitiendo una conducta. Entonces, es desde Ujú. pequeño. Entonces, en este caso, dirías tú que no hay necesidad de tener un libro para empezar a leer y comenzar a tener ese hábito de lectura, sino que lo podemos hacer mediante
videos también, como tú mencionabas hace un momento, podemos revisar un video y leer de esta manera, ¿no? Así que no, tú dirías que no hay necesidad de tener un libro para empezar con el hábito de la lectura. Sí, sí, de hecho un niño le puede preguntar al papá, no sé, a los 5 años, papi, ¿qué dice ahí? Hay un dibujo y ahí están unas letras, ahí está explicado. Cuando tú aprendas a leer vas a poder entender todo lo que significan estos videos. Por ejemplo, incluso si están en un video de YouTube y hay un subtítulo, entonces el niño va a sentir curiosidad por saber qué significa eso. Y si hay la paciencia, en el momento que ya vaya aprendiendo poco a poco, puede ir leyendo, leyendo. Entonces, en los libros tú vas a encontrar mucha más explicación de estas cosas, ¿no? Porque sí, es verdad, muchas veces se ha cuestionado que los videos, ya, lo audiovisual, más apunta a la comodidad de escucharlo y no leerlo, ¿no? Y de pronto eso no es completo para una persona, para un niño. Pero por ahí arranca, ¿no? Repito, si el niño supiera leer desde pequeñito, fantástico. Pero primero son las imágenes. Recordemos que el aprendizaje tiene en un gran porcentaje, se da por la percepción visual, ¿no? Y si estamos diciendo que el niño todavía no sabe leer, no reconoce las palabras de pequeñito, lo primero que entra son imágenes. Entonces la lectura, por eso un libro para Es niños visual, ¿no? tiene que tener imágenes porque por ahí empieza todo, ¿no? Y unas Claro, buenas imágenes. exactamente. Entonces podemos decir, olvidar esa excusa de que como la tecnología está hoy en día a la mano de cualquier persona, olvidamos el hábito de la lectura. Entonces deberíamos eliminar esa excusa de que porque la tecnología existe, ya no leemos. Creería yo, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que no quiero, digamos, decir esto es bueno, esto es malo. Yo dije al principio que cada ser humano es diferente. Hay personas que aprenden viendo, otras escuchando y otras haciendo. Entonces, puede ser que la forma de aprender inglés fundamental para un niño sea, ¿cómo se llama?, escuchando canciones de inglés o escuchando a sus padres hablar inglés desde pequeños. Entonces se les va quedando, es más auditivo. Entonces alguien va a decir, pero es que no ha ido a cursos de inglés y sabe inglés, no ha leído libros de pronto de inglés, pero lo ha escuchado. Entonces, bueno, y lo mismo pasa con los dispositivos, con los celulares, con las tablets y todo. De pronto, eh, ahí está un libro, está depositado un libro, pero me llama la atención como soy de esta nueva generación, me llama mucho lo tecnológico. Entonces, aquí en mi celular está un libro, lo tengo en PDF, entonces por ahí puedo empezar. Mira, aquí hay un libro, vamos a revisar en tal lugar, vamos a entrar por tal lugar y ahí vamos a encontrar este libro. Entonces lo engancho por lo que le llama la atención el celular para que comience a leer. O sea, no es el libro físico, no es el libro físico. Me acuerdo que en el Chavo del Ocho decía, mientras tengas un libro en la mano serás una gran persona, no sé qué es lo que decía el profesor Girafales. Bueno, tenemos que entender que estamos en una era tecnológica y Por los libros supuesto. están muchos en PDF y los podemos tener en nuestro celular y Ujú. después guardarlos en otro lado y meter otro libro, etcétera. Ok, te agradezco muchísimo. Ahora quiero citar algo muy importante de un escritor activista que fomentó el hábito de la lectura, que es Mempo Giardinelli, que él cita y asegura más bien, utilizando una frase como esta, que dice, un pueblo que no lee está condenado a la extinción. ¿Qué reflexiones podrías dar tú sobre este contexto? Bueno, Un pueblo que no lee está condenado a la extinción. es, Básicamente eso fue lo que aseguró. es imposible que no haya lectura, ¿ya? Porque estamos más que nunca, digamos, conscientes de que estamos en la era de la información. Entonces, lo que pasa es que yo sí, no sé si les interesa esto, pero muchas veces las personas leen también por ser eruditos, por saber, por tener mucha información. Yo creo que debemos buscar la integralidad, ¿no? Así como cuando hablamos de competencia, no solamente es el saber o el saber hacer, sino el saber ser y estar. La lectura puede hacer que sea mucha
pero no llega a formar en nosotros esa conciencia social o esa gran condición humana. Entonces, yo creo que las personas, y volviendo al punto, las personas al final vamos a leer siempre. Tal vez le pregunte a alguien a usted, ¿cuántos libros te has leído? Y no pueda citar, vamos a decir, algún gran autor, algún gran bestseller o lo que sea, pero ha leído muchísimo y ha leído a través de internet, ha leído a un autor, a otro autor, a otro autor, un pedacito, un pedacito, un pedacito, pero no ha leído un libro entero. O sea, también tenemos que ver que, o sea, es imposible que si vamos a coger la palabra del autor que usted me señala, el mundo no se va a extinguir porque la gente siempre va a seguir leyendo, sino que no va a ser tal vez como antes, que me leo un libro entero. Sí, sería fantástico. Hay gente que le engancha un libro y se lo lee completo y está muy bien. Pero hay gente que no le lee libros, pero le lee, por ejemplo, investigaciones, artículos científicos y leen un pedazo y van extrayendo una información. Cuidado, caemos en ese criterio excesivo de que tenemos que leer y leer y leer porque si no jamás seremos alguien como el profesor Girafales, ¿no? Podemos ser grandes seres humanos, grandes personas y hacer un mundo mejor si leemos aquello que realmente tenemos que leer o la información que buscamos, que nos interesa, que nos hace sentir muy bien, que favorece nuestra salud mental, nuestro bienestar y el bienestar de los demás. Muchísimas gracias. Entonces, hay que recalcar mucho que la lectura en sí te hace, pues, una mejor, o sea, en el sentido de que te ayuda a desarrollar mejor tus pensamientos, ¿verdad? Entonces hay que tomar muy en cuenta que la lectura en sí nos aporta muchísimo el conocimiento, el despertar de cada ser humano, ¿cierto? Ok, quiero terminar esta entrevista con algo muy importante. ¿Qué nos aconsejarías tú para crear el hábito de la lectura? Porque sí, obviamente hay muchas personas que no les gusta como coger el libro y leer porque tal vez se aburren. Yo quizás soy una de esas personas, prefiero tal vez escuchar los audiolibros o tomarme un descanso en el momento de leer porque sí se torna un poquito cansado, ¿no? ¿Qué hábitos, qué nos aconsejas tú para crear este hábito de la lectura? Que es muy importante, ¿no? Empezar por leer lo que me agrada. Si hablo de un niño, ¿qué lectura le agrada? Yo les conté que lo mío era las revistas de Disney. Ya, por ese lado. Puede ser que el niño sea lecturas o imágenes que le encuentre el papá en una plataforma educativa de niños, ¿no? Algo que me agrade. Ya está leyendo, ya está leyendo. Puede ser por el celular, por la tablet. El más grande lee el libro que le gusta. Es verdad que de pronto en un colegio le pueden enviar o una escuela le pueden enviar a hacer una lectura porque es parte de una calificación. ¿Cómo conseguir que me agrade eso que voy a leer, que me envían a leer y que es una obligación? Mucho tiene que ver con la motivación del profesor, con la motivación del docente, porque lo mismo pasa en la matemática. No, mucha gente reporta y dice, no le gusta, ¿qué hacer para que le guste las matemáticas? A ver, para que le guste A la las matemática tiene matemáticas que haber todos un les profesor tenemos que miedo, tenga... ¿no? ¿Cómo? A las matemáticas todos les tenemos miedo cuando no conocemos cómo es. Cuando ya las Porque, conocemos le tomamos amor, inclusive. porque lo que necesita la educación no solamente son personas que eduquen porque tienen la competencia, perdón, la capacidad o el conocimiento. Es lo mismo que el libro, ¿no? El libro no solamente es importante que tenga información, que tenga conocimiento, sino que como todo lo material está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de lo material, ese recurso, en este caso físico, un libro, ese recurso de conocimiento, me tiene que ser significativo a mí. Entonces, si yo creo que hay gente que no le gustan las matemáticas, es porque tal vez no tuvo un profesor que le creara la conciencia, le generara ese gustito de encontrar el por qué la matemática es importante. En mi caso, lo aprendí como un juego. O sea, alguien utilizó la imaginación, como yo le decía, la imaginación, y desde ahí me enganchó. Y los libros que yo escogía eran novelas, y libros de aventuras, como me gustaba todo eso, y por ahí iba trabajando. Entonces, depende de la persona. Yo como padre me doy cuenta que a mi hijo le gusta esto, le gusta este tipo de historia. Si de pronto mi hija es romántica, le gustan novelas románticas. Entonces, cuando yo leí Cumandá en mi adolescencia, yo era feliz. O sea, yo creo que ninguna novela de las que yo pude haber visto en esa época, que era época de novelas venezolanas,
Entonces pudo haber completado el gusto que me representó leer con maldad. O sea, era una cosa maravillosa. Entonces yo no necesitaba que un profesor me dijera, anda a leer con maldad, sino que era una pasión, pero era mi personalidad. De pronto alguien prefería leer libros sobre tecnología, sobre autos. Tenía amigos que le gustaba, y que es economista, le gustaba leer la revista Selección. Creo que se llama así, Selección. Creo que se llama así. Bueno, esa revista tiene bastantes artículos de economía. Bueno, es economista. Y a mí me gustaba mucho el ser humano, sus afectos, sus pensamientos, cómo maneja su voluntad, y terminé siendo psicólogo. Entonces, es por ahí, no es que lees todo, es que tú tienes que leer de todo, tienes que saber de todo, ¿no? Pues si tenemos intereses, motivaciones, entonces respetemos eso. Y ahí sí tenemos garantizado que podemos ir sembrando el gusto por la lectura, porque lo primero es que me guste. La pregunta es, ¿cómo creamos el hábito de lectura? Que me guste, que me interese, que me apasione. Y ya cuando yo vea que algo tal vez no es de mi agrado, pero es de mi beneficio, lo leeré y tendré la capacidad para leer, pero comencé primero por lo que me motiva. Ese sería el primer paso, encontrar algo que te guste, que te motive, y de esa manera pues vas a poder crear el hábito. ¿Hay un cierto tiempo tal vez que recomendarías tú para poder leer, no sé, unos 10, 15 minutos? ¿Que eso te ayudaría tal vez a crear el hábito más adelante, o eso ya depende de ti en sí? En realidad, yo soy de los que defiendo la singularidad, ni siquiera digo la particularidad de un ser humano. Yo creo que somos diferentes, cada ser humano es un mundo, y es más bien animarlo a descubrir cuál es el camino. Se lo digo y se lo reitero, yo he leído libros o sea, en un solo día y en pocas horas, libros que de pronto a otra persona le llevaron más tiempo, porque esa persona me decía, disfruto leyendo como que fuera una historia, una serie, capítulo tras capítulo. En cambio, para mí no, para mí era importante saberlo, porque estaba partiendo de una necesidad en un momento determinado de mi vida, y quería saber, que quería tener una respuesta. Entonces era seguir y seguir y seguir. Entonces, o sea, leer rápido y No hay bien técnicas, ya depende, no insisto, hay del pasos a factor seguir. motivacional. Esos cursos que ofrecen, lea tantas palabras en tantos minutos. Sí puede darse eso, pero necesitas encontrar la motivación específica de ese ser humano, y también que la lectura sea de interés y de agrado de ese ser humano. Es que ahí pienso yo que te puedes avanzar, ¿no? Porque una vez que encuentres tu pasión, no vas a darte cuenta ni siquiera cuánto tiempo lees, pienso yo, ¿no? Desde ahí empezaría todo, desde que encuentres en sí la pasión y qué es lo que te gusta leer. De esa manera, pues no tendrías que hacer como que mucho sacrificio, no te aburrirías tampoco, ¿verdad? Trabaja en lo que te gusta. Exactamente. Come, si me va a decir alguien, come lo que te beneficia, no me dice lo que te gusta y te beneficia, porque puede ser que no le guste el brócoli, pero le beneficia para su salud. Entonces, es buscar el bien de la persona que está utilizando un bien. Y lo mismo pasa en la lectura. Tienes que encontrar un aporte, algo interesante. A mí me gustaba leer las pastas, lo que habla del libro, de qué se refiere, el prólogo, y como que por ahí yo entraba y decía, uy, esto me va a gustar. Entonces, la idea es que hagas cualquier cosa que sea para favorecer tu bienestar y el bienestar de tu entorno, ¿no? Porque si yo hago algo, por mucho que sea considerado bueno, ¿no? A veces el profesor manda a leer un libro, léame todo este libro y me hace un resumen. Así era mi tiempo de estudiante. Entonces, sí, era complicado, y escribir en máquina de escribir, o sea, era complicado, ¿no? Pero cuando algo le gusta a uno, o sea, yo lo viví, por eso digo, lo levanto la mano. Entonces comienzas a escribir, y sí, lo más difícil es la máquina de escribir, pero puedes hablar y hablar y hablar y seguir hablando, y claro, te ponen cantidad de palabras, te dicen, no, tienes que ir solamente tantas hojas. Bueno, eso es otra historia. Pero si es de hablar y hablar de un libro que a mí me llegó, que me emocionó, pues bueno, lo haré. Pero insisto, hay que ver que realmente sea de beneficio, que la persona entienda que hay un beneficio en esa lectura, en esa actividad. La singularidad tiene que ser respetada.
Muchísimas gracias. Entonces, un libro que nos recomiendes tú, un libro que a ti te haya marcado, que te haya emocionado, con el que dices, este de aquí lo recomiendo siempre porque a mí me ayudó en sí, ¿no? ¿Qué libro nos podrías recomendar? ¿Qué libro? Con muchos que has leído, uno, rescata uno que nos puedas recomendar. De todos los libros que yo he leído, Sí, insisto, lo mencioné al principio, mi mamá de alguna manera motivó mi existencia o le dio un sentido. Usted dijo al principio, bueno, yo soy un psicólogo que trabaja en educación por 23 años y esto que realizo lo hago con bastante pasión, con bastante entusiasmo. La primera lectura que llegó a mis manos fue una biografía de, de una persona que había superado la adversidad familiar y había luchado por sus sueños y que dentro de sus sueños no estaba conseguir algo para él, sino para el bienestar de todos. Ese libro que mi mamá me entregó, tal vez, no sé si nunca conversé con ella, si es que ella me lo entregó porque vio en mí una característica y dijo, este libro va con la forma de ser de mi hijo, pero a mí me ilusionó tanto con hacer que mi vida sea similar a la de esa persona. O sea, me debo y hasta ahorita sigo diciendo que la biografía de San Juan Bosco, ¿no? Que sí, era un librito chiquito, sí, era un librito chiquito, sí, pero para un niño de 8 años podía representar una gran lectura, pero me lo leí todito y me lo volví a leer. ¿Por qué? Porque me llegó, o sea, me llegó, cambió mi vida y de hecho él es mi punto de referencia cuando hablamos de educación y no es psicólogo, pero sí fue psicólogo en su forma de proceder incluso, ¿no? Entonces, por eso, si yo menciono eso, ahora si hablo de la juventud, voy a decir Cumalá, porque, wow, o sea, no, de verdad que si hablamos de romanticismo, yo me sentí, sí, me leí también Romeo y Julieta y me aprendí algunas frases, incluso las repetía con mis amigas, con una novia que tenía por ahí, y le repetía las frases. Entonces, sí, me aprendí algunas y por ahí me llegaron. Si profanase con mi indigna mano esta sagrada reliquia que sois vos, la dulzura de mis labios, dos peregrinos rigurosos, pronto están para suavizar tal brusco gesto con un tierno beso. O sea, sí, me gustó, me encantó el romanticismo. O sea, entonces, pero nadie me obligó. Sí, en el colegio te decían hay que leerlo, pero me llegó a mí, me llegó a mí. Tal vez le pregunte a algún amigo mío y le digo, no, no se va a acordar de Romeo y Julieta ni de Comandá, pero yo sí. bueno, estos son los libros que han marcado entonces a mi estimado Eduardo González. Esto ha sido todo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por haber compartido un poco de tus conocimientos. Y muchísimas gracias. A la orden Muchísimas siempre. gracias. Muchos éxitos. Ajá. Gracias.